Hola, bienvenidos a este vídeo introductorio de la unidad 1 de la asignatura de Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y Lectoescritoras. En esta unidad lo que vamos a trabajar es el desarrollo de la comunicación del niño y lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado veremos el desarrollo normal dentro de la comunicación y por otra parte veremos los problemas que pueden surgir a lo largo de este desarrollo y cómo nosotros, desde nuestra figura de maestros, pues podemos mejorar los pronósticos y no interferir o perjudicar esos síntomas que se están dando. La lengua hay que tenerla en cuenta como un instrumento de comunicación, como un medio para comunicarnos, para transmitir a otras personas nuestras ideas, nuestras necesidades o lo que tengamos intención de hacer llegar a los demás. Entonces es una destreza o una habilidad que se aprende de forma natural y de forma inconsciente desde que nacemos a través de los intercambios que vamos teniendo continuamente con nuestros cuidadores. Entonces, la calidad de esos intercambios y el número de intercambios que recibamos, que reciba en este caso un bebé, pues tendrá que ver en cómo sea la forma de comunicarse o qué nivel de comunicación o de forma de comunicación tenga ese niño. No quiere decir que cuanto más hablemos a un bebé, él vaya a hablar antes o vaya a hablar más. No tiene por qué, porque también tienen su parcela de independencia y de desarrollo en la que nosotros no podemos jugar ese papel tan esencial, pero sí que si nosotros tenemos una riqueza y unos encuentros de calidad con ese niño, es mucho más probable que comience a hablar y que le hable mucho mejor a otro que no ha tenido tantos encuentros o tantos intercambios. ¿Vale? Entonces, la comunicación decía que se aprende de forma natural e inconsciente, puesto que si lo tuviésemos que de forma consciente tendríamos bastante más dificultad, pues está formada no solamente de algo básico, ¿no? De una sintaxis y una serie de palabras que hay que ir ordenando en cuanto a esas reglas, sino que tenemos los elementos semánticos, los elementos sintácticos, los morfológicos, los fonéticos, los pragmáticos y también los textuales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos para decir que hay una competencia eh, válida en cuanto a la lengua, en este caso a la comunicación. ¿Vale? Pone aquí que es una parte importante de la vida social. Yo diría que es casi como el centro, ¿no?, de la vida social, pues si no nos podemos comunicar, el contacto social al final se acaba. No es más que la vida social se rige así en base a los encuentros comunicativos. Ya puede ser a través del lenguaje oral, escrito, gestual, como sea, pero esa comunicación tiene que darse para que haya una vida social. Luego hay que tener en cuenta que la lengua se organiza a través de símbolos arbitrarios que no tienen un significado de inicio, que no se pueden adivinar los significados que pueden tener. No es algo que podamos saberlo sin que alguien nos lo haya enseñado. Yo, por ejemplo, no sé chino, no sé árabe y no sé lo que ponen estos símbolos que he añadido aquí a través al lado del fonema X. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos con niños. Nosotros, los adultos, conocemos ya ese significado que se ha dotado a los símbolos arbitrarios de la lengua, pero ellos todavía no lo conocen y tienen que comprender primero que esa representación, ese dibujo que están viendo es un símbolo que significa algo y que además la combinación con otros va a tener un significado u otro, ¿vale? No va a ser el mismo de lo que significa, que en realidad una letra en sí misma, un grafema, no tiene ningún significado por sí solo. Y sin embargo, una vez que lo vamos uniendo, va adquiriendo unos significados más o menos complicados. Entonces ahí está también una de las claves para poder ir adentrando a los niños en un aprendizaje intencionado de lo que es el lenguaje escrito y el lenguaje eh, la, sí, bueno, a través de la lectura y de la escritura. Entonces, los niños acceden a este lenguaje
por predisposición, puesto que nacemos predispuestos a socializarnos, y por proximidad, lo que os comentaba antes del número de intercambios que tengamos. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Jenny. Jenny estaba aislada desde el principio y aunque ella nació predispuesta a comunicarse, esa habilidad o esa destreza no se había desarrollado precisamente por su aislamiento, ¿no? Y porque no tenía un feedback. A lo mejor ella comenzó como todos los bebés intentando comunicarse, pero nunca obtuvo un feedback a lo que ella necesitaba, y de ahí la merma en este lenguaje. Entonces hay que tener en cuenta que el lenguaje oral no va a ser la única forma de comunicación con la que nos encontremos, porque si no los bebés, por ejemplo, no se comunicarían como lo hacen cuando llora y la mamá coge corriendo o el cuidador coge corriendo y le da o comida, o le cambia de postura, o le cambia el pañal. Intenta ver qué es por lo que llora. Esa es la primera forma de comunicación. O los hombres, por ejemplo, antes de existir las distintas lenguas, se comunicaban, aunque no había un lenguaje conformado como ahora. Cuando nos vamos al extranjero y no conocemos el idioma, nos hacemos entender, nos comunicamos, no todo lo que querríamos, pero sí que nos seguimos comunicando aunque no comprendamos el idioma o no lo conozcamos y ellos tampoco conozcan el nuestro. Existen varias teorías de cómo se adquiere el lenguaje por parte de los niños. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido poner las principales, las que sí que aportan ideas que son válidas para conocer esta adquisición, pero cada una tiene una serie de limitaciones. Entonces, por ejemplo, Skinner, que le conoceréis de psicología del desarrollo por el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el perro de Pavlov, todo esto, pues él propone que el lenguaje precisamente se adquiere así, a través del condicionamiento operante, a través de la imitación con una serie de estímulos y una serie de refuerzos, lo que hablábamos antes del feedback. Esto nos puede servir como base o como principal teoría de adquisición del lenguaje, solo que esta teoría no es la que nos enseña absolutamente todo de cómo se ha adquirido el lenguaje, puesto que no explica la adquisición de estructuras gramaticales que no son tan espontáneas como a través de estímulos, y las sintácticas, por ejemplo, ni cómo aparecieron o se desarrollaron, por ejemplo, las distintas lenguas en la antigüedad, ¿no? Entonces nos daría una versión limitada de cómo se adquiere el lenguaje. Luego está Chomsky, que tuvo bastante peso en las teorías de la adquisición del lenguaje. Él lo que decía es que el lenguaje y su uso en realidad es creativo, porque existe una serie finita de elementos que sería el vocabulario de una lengua, pero luego un uso infinito de esos elementos. Nosotros podemos ir combinando el vocabulario como queramos a través de esa creatividad que habla Chomsky, y podemos ir obteniendo distintos resultados, ¿vale? Tenemos una serie de un vocabulario que es extenso pero finito, y su combinación nos va a dar el número infinito de elementos en nuestra lengua, igual que en la nuestra, en todas. Lo común en todas las lenguas, que según Chomsky sería la sintaxis, y que para aprenderla pues requiere que tengamos una predisposición innata y así lo podamos dominar, ¿vale? Entonces para él la capacidad de hablar sería genética, y el habla y el pensamiento cada uno se evolucionaría de una forma y son independientes, no están interrelacionados. Entonces las limitaciones de Chomsky es que no tiene en cuenta que el lenguaje es un instrumento de comunicación, por tanto no requiere siempre la lengua oral, como decíamos antes, para poder comunicarnos. Entonces, claro, al no tener en cuenta todo el sistema comunicativo que hay aparte de la lengua oral, eh, no tiene la teoría todo el fundamento que podríamos esperar. Además, descuida pues la comunicación no verbal, la pragmática, la semántica, y se centra solamente en la sintaxis. Luego tendríamos a Piaget, bueno, como ya conocéis, los estadios de Piaget, cuando él dice que cuando la función simbólica está desarrollada, pues entonces también se puede desarrollar el uso del lenguaje en el niño. Digamos que el niño tiene
entonces la capacidad para representarse mentalmente la realidad, no solamente del lenguaje, es decir, no solamente las palabras o los conceptos, sino también pues le pasa lo mismo con el arte y con el juego, pero claro, si no tiene adquirida la función simbólica, difícilmente podrá usar el lenguaje. Entonces, según Piaget, es la interacción del niño con el mundo de los objetos cuando entra en ese estadio, ¿no? Del mundo de los objetos, es a partir de entonces cuando va construyendo los significados y no antes. Es decir, hasta los 6 meses o así que el niño no empieza a diferenciar entre personas y objetos, no tendría posibilidad de comunicarse o de adquirir un lenguaje o de comprender las reglas comunicativas. Veremos un poco más adelante si realmente es así o no. Luego tendremos a Vygotsky con la teoría histórico-cultural, que propone que el niño no tiene que el niño tiene de forma innata una intención comunicativa, es decir, que nace con esa intención de comunicarse, ¿vale? Nadie le dice que se tiene que comunicar o nadie le enseña a querer comunicarse, sino que esa intención viene de serie, ¿no? Al nacer como persona, como hombre. Y el uso del lenguaje requeriría en este caso la intención de expresar las necesidades como veíamos antes. Entonces Brunner lo que dice es que para adquirir el lenguaje hay un prerequisito comunicativo, ¿vale? Como puede proponer quizá también Piaget o Vygotsky, ¿no? Primero tenemos que tener intención comunicativa y después entonces adquiriremos el lenguaje. Y que el lenguaje, pues en ese caso se aprende usándolo, como decíamos antes, a través de los intercambios. Si no utilizamos el lenguaje, no vamos a aprender a hablar, como muchas otras habilidades, pero en este caso mucho más esencial, pues nos encontramos en un mundo social. Y el adulto, el cuidador, es el que ayuda o el que fomenta esa adquisición, añadiendo intencionalidad y significado a los intentos que hace el bebé de comunicarse en los primeros momentos cuando todavía no tiene adquirido el lenguaje. Entonces vamos a ver esos primeros contactos que llamaríamos la comunicación preverbal, cómo se comunica el bebé antes de tener adquirido el lenguaje oral, ¿no? Pues vemos que la relación del bebé con el cuidador es la que propicia el lenguaje. Es decir, que cuando hay un mayor número de afectos, de cuidados y de satisfacción de necesidades, ¿vale? Cuanto más pendiente esté el cuidador del bebé y mejor y más a menudo satisfaga sus necesidades, esto se revertirá en que el niño tenga una mejor seguridad en sí mismo, una mejor relación social afectiva con el mundo que le rodea, en este caso con los cuidadores, pero lo extrapolará a todo su mundo, y un mejor desarrollo de las capacidades comunicativas, puesto que si el niño no se tiene que preocupar de nada más que de continuar, ¿no? No se tiene que preocupar de si ahora me han dejado solo, volverá el adulto o vendrá una bestia y me comerá, ¿no? Que es como la teoría más primitiva que hay debajo de nuestro desarrollo y que realmente es así. Nosotros cuando nacemos no sabemos si cuando se ha ido nuestro cuidador de nuestra vista es que se ha ido para siempre o se ha ido un segundo a coger un pañal para volver al instante a ponérnoslo. Entonces, esa satisfacción de necesidades, pero no solamente de necesidades básicas como alimentación o baño o limpieza, sino también de satisfacción afectiva y esos cuidados que otorgamos los cuidadores a los bebés serán las que mejoren el desarrollo de las capacidades comunicativas. Entonces, la comunicación inicial entre el bebé y el cuidador se basa, como decíamos antes, en la interpretación que hace el adulto de las señales del bebé. Si el bebé llora, nosotros rápidamente intentaremos que deje de llorar porque sabemos que ese llanto corresponde a alguna incomodidad. A incomodidad por hambre, a incomodidad porque esté mojado, porque esté sucio, porque le apetezca ya el baño, porque tenga sueño y no se pueda dormir, porque esté malito y algo le esté doliendo. Entonces, esa interpretación que nosotros vamos haciendo y ese intento de satisfacer esas necesidades que a nosotros nos parece que nos está expresando el bebé, lo que produce es un efecto de retroalimentación en el que además nosotros de forma inconsciente, y lo hacemos todos los adultos que estamos con un bebé,
aplicamos una corrección fonética y fonológica y una extensión semántica y expansión sintáctica a lo que le estamos diciendo al bebé. Es decir, si le vemos llorar, nosotros no estamos callados y hacemos todas las cosas en silencio, sino que vamos como narrándolo todo en alto y hablando con él, estableciendo un monólogo en este caso, en el que le vamos diciendo, tranquilo, venga, no pasa nada, ¿qué quieres comer? Uy, no quieres. Bueno, venga, vamos a probar otra cosa. A ver, ¿qué quieres jugar? Cucú, tras. Uy, no, esto no le ha gustado, se ha enfadado. Vamos a ver, entonces, claro, también cuando empiezan a emitir los primeros sonidos, nosotros lo que os decía de la corrección fonética y fonológica, a lo mejor él dice agua y lo ha hecho por casualidad porque estaba jugando en ese momento con la mano en la boca y decimos, uy, has dicho agua, 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 agua. Y claro, se lo vamos repitiendo, repitiendo agua y él le hace gracia. Al principio solamente se ríe, luego se da cuenta de que poniéndose la mano puede hacer otra vez ese sonido y al final parece que está diciendo agua y a él le suena ese agua que él ha dicho con el agua que le está diciendo el adulto. Entonces, claro, hacemos que al final lo repita y cuando lo vuelve a decir nuestra cara de sorpresa y de satisfacción es tan grande que él no tiene más que ganas de volver a decirlo y de esa forma es como le vamos retroalimentando para que continúe en esa dirección. Entonces, claro, esa corrección fonética y fonológica que hacemos, incluso esa extensión semántica, es lo que va ayudando poco a poco a los bebés a ir aprendiendo el lenguaje y a ir expresándose cada vez con mayor claridad a través de palabras, ¿no? También el baby talk que proponía Chomsky, que dice que cuando hablamos con un bebé no hablamos igual que cuando estamos hablando con un adulto, sino que hablamos más lento, explicando las cosas mucho más detenidamente, mucho mejor. Entonces ese baby talk, pues claro, a ellos les ayuda a conocer el mundo, al conocer el porqué y, por supuesto, a adquirir de una mejor forma el lenguaje. Entonces, las primeras representaciones mentales que tiene el bebé estarán formadas por un lado por el olor de la madre o el cuidador principal, porque son las primeras sensaciones que él tiene y incluso un bebé recién nacido que todavía tiene los ojitos cerrados, él no sabe si está o no mamá. Incluso si abriese los ojos, ya sabéis que la vista es uno de los sentidos que se desarrollan más tarde. Entonces, él no sabe si está mamá o no porque la vea, sino que la huele, o mamá o papá o el cuidador principal, sino que la huele, la está oyendo, esa voz que ha estado oyendo él en el vientre durante los meses de gestación. Luego esa cara que, aunque al principio la ve mal, pero distorsionada, pero está y esa cara distorsionada también es una representación mental que se va haciendo el bebé. Las caricias que le hacen, las canciones, los juegos. Entonces todo esto va conformando las primeras representaciones mentales del bebé y por tanto forman parte, son los primeros indicios del lenguaje que existen en la mente del niño. Luego también juega un papel muy importante la intersubjetividad necesaria, es decir, esos significados que existen de común entre ambos interlocutores, entre el niño y el adulto. Si no hay unos significados comunes va a ser mucho más difícil esa comunicación. Es decir, si yo llego, no conozco de nada al bebé, no conozco de nada en qué etapa del desarrollo se puede encontrar y por tanto, pues imaginaos, yo que sé, tengo un niño de 5 años y le hago el cucutras, pues precisamente no será lo que más le anime a él a hablar conmigo porque dirá este hombre, por qué me está haciendo esto si yo ya soy mayor? Eso es cosa de bebés, ¿no? Pues igual con un bebé o con un niño que está aprendiendo a hablar. Si a mí un niño viene que todavía está aprendiendo y me dice, eh, quiero el tutu. Y yo digo, bueno, ¿y qué puede ser el tutu? Y viene su madre y dice, no, es que le llama así a su muñeco, que se llama tutú, toma, ¿quieres al osito? ¿Quieres a tutú? Toma, yo te lo doy, ven, acompaña a mamá y te lo va a dar. Claro, esa intersubjetividad que existe entre ambos permite una comunicación. En cambio, si yo no conozco eso y he puesto un ejemplo muy concreto entre familias y desconocidos, pero también puede ser entre hablantes de la misma lengua o un poco más restringido, hablantes en el mismo contexto, la, la, la comunicación también va a ser más complicada.
Entonces, luego también surgen las protoconversaciones. Las protoconversaciones son esas primeras conversaciones entre bebé e interlocutor que, como os comentaba antes, pues el bebé hace una serie de ruidos y el interlocutor las empieza a interpretar. Eh, ¿qué quieres? ¿Que arranque la moto? Venga, vamos, acompáñame, vamos, que te llevo a la moto. Sí, porque has hecho y eso es que quiere decir que quiere la moto. Mira cómo dice moto. Mira cómo dice moto, mamá, mira. ¿No? Esas primeras conversaciones que se dan entre el bebé y el interlocutor, o cuando los bebés al principio hacen estos gorjeos, ¿no? De 2 a 4 meses que hacen ajo, y los papás, uy, sí, mira, ha dicho ajo, sí, todos los bebés nacen sabiendo decir ajo, ¿no? Entre los 2 y los 4 meses, mira cómo lo dice de claro, ajo, ay, mi niño, ajo. En realidad son gorjeos, ¿no? Son las primeras articulaciones las que le permiten hacer esa construcción que parece que nos están diciendo una palabra, o de los 4 a los 6 meses, cuando ya empiezan a diferenciar a las personas de los objetos, ¿no? Saben que si se quedan con un peluche no están igual de seguros que si se quedan con mamá o con papá o con su hermano mayor. Entonces, Brunner aquí dice que empieza a haber una serie de formatos que son los que ayudan al lenguaje. Estarían los juegos de acción conjunta, que es cuando el niño nos tira la pelota y nosotros se lo damos, o le hacemos el pon nene, pon dinerito en el bolsón, en la mano, o sacar cosas de una bolsa, de un saco, de una caja que les encanta, o tirarlas, les damos las cosas encima de la trona y ellos la van tirando todo para ver cómo cae. Además, llega un momento en que tardan medio segundo en tirar las cosas según se las estamos poniendo y ahora se están tirando, ¿no? Esos juegos serían los de acción conjunta, o los juegos de atención conjunta, que por ejemplo es cuando les enseñamos una foto, les señalamos dónde está papá, dónde está mamá, dónde está tu hermano, y les vamos enseñando a las distintas personas, y al final ellos también empiezan a señalar, se ríen y escupen encima de la imagen o de la foto. O luego estarían los juegos de acción y atención conjunta, como por ejemplo sería el cucutras, ¿no? En el que además las primeras veces lo haces tú porque a lo mejor ves que se ha tapado, o te tapas tú y se lo haces y le hace mucha gracia y enseguida lo aprenden. Pues estos juegos serían los que añaden eh, una intencionalidad y una forma de adquirir el lenguaje. Luego a los 6 meses ya tendríamos el laleo. Bueno, tengo que decir por supuesto que estos meses son más o menos orientativos. Puede que haya niños que con un mes ya hagan ajo, o que con 5 meses sea cuando lo empiecen a decir. O sea, no es nada predeterminado, no es determinante, ¿vale? Sino que es más o menos orientativo entre los 2 y los 4 meses, alrededor de los 2 y los 4 meses, alrededor de los 4 y los 6. Pues igual a los 6 meses se la leo, pero puede que haya un niño que lo haga a los 4, o puede que haya un niño que hasta los 6 meses y medio, hasta los 7 no lo esté haciendo. O por ejemplo lo de las ecolalias, pues hay niños que empiezan antes, hay niños que empiezan después. Las ecolalias, que son repetir sonidos, ¿no? Que de repente se escuchan, que han dicho algo que a ellos les ha parecido como una palabra de las que oyen por ahí, y las repiten todo el rato. Leru, 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 la, ¿no? Sonidos que a ellos lo que están haciendo es iniciarse en ese lenguaje oral del que hablábamos. Y luego estarían las estrategias ilocutivas, que ellos tienen mucho más avanzadas que nosotros para comprender el significado de lo que nosotros les decimos, sin conocer todavía el significado del lenguaje, sino que se fijan también pues en el tono, en la entonación, en los gestos, ¿no? No es lo mismo que nosotros le digamos, pero bueno, ¿dónde está aquí mi bebé? O que digamos, oye, ¿pero qué has hecho? Ellos saben perfectamente cuándo nos estamos enfadando y cuándo estamos contentos. De hecho, se suelen reír en ambas ocasiones, pero saben eh, que no estamos diciendo lo mismo. Incluso si usamos un tono muy brusco y nunca nos han escuchado así, y nuestra cara es seria, muchos bebés se pondrán a llorar porque les asusta y dicen, oye, se ha enfadado, ¿no? Ese enfado pues no tienen como, uy, es un enfado, es algo negativo para mí, pero sí que empiezan a percibir que no es exactamente lo que ellos esperaban y cómo se les ha tratado desde el principio.
Entonces, en este caso, en estas edades lo que es muy favorable es el uso de juegos de imitación y juegos creativos para poder ir avanzando en esa adquisición del lenguaje. Luego ya entraríamos en lo que es la comunicación verbal, cuando empiezan a decir las primeras palabras, ¿no? Estas edades en las que también están muy graciosos y que mucha gente, de hecho, pues intenta imitarles y quiere que continúe o que se alargue esta etapa por lo graciosos que les parecen. Entonces, para entrar en esta etapa es necesario que tengan cierta madurez tanto neurológica como biológica, puesto que ambas van a entrar en juego no solamente para producir palabras, sino para producir eh, discursos con lógica y con intencionalidad. Entonces, además, seguirán necesitando la estimulación exterior, como decíamos antes, y las experiencias activas. Lo que decíamos que el lenguaje se aprende usándolo, pues en este caso igual, ellos si solamente escuchan pero no hablan, no intentan hablar, es verdad que van a ir retrasando un poquito más su aprendizaje que aquellos que se lanzan y verborrean y verborrean y verborrean. Y eso también depende mucho del feedback que le damos los que estamos alrededor. Si ellos verborrean y nosotros le damos una intencionalidad, ellos ven que es una forma de comunicarse y de conseguir lo que quieren al fin y al cabo. Entonces, la adquisición fonética tiene un orden. Es verdad que puede variar de un niño a otro, pero normalmente lo que tal y como comienzan casi todos los niños es los fonemas M, P, B, T, y además luego se van combinando primero con consonantes y después con vocales. O sea, primero la consonante y después la vocal, no la vocal y la consonante. Para ellos es más complicado. Entonces, por eso siempre decimos, uy, ha dicho mamá o ha dicho papá. La primera palabra de fulanito fue mamá. O la primera palabra de fulanito fue papá. Bueno, en realidad es que esos fonemas son los que primero se adquieren. Y como vemos, como se van combinando primero con vocales, es más difícil para ellos, por ejemplo, decir am que decir ma. Entonces suele ser de las primeras producciones que hacen, mamá, pa, porque les resulta muy fácil. En realidad lo que están haciendo es meter los labios hacia adentro y formular el sonido que al salir del aire se expresa ma, pa, ¿no? Y si lo hacen varias veces, pues ya estamos nosotros ahí mirándoles, montando una fiesta porque ha dicho mamá o ha dicho papá. ¿Vale? Y eso haría que lo fueran repitiendo. Si no ha adquirido un fonema, pues normalmente lo intercambia por el anterior, pero no lo suelen omitir, ¿vale? Entonces, si todavía no tengo adquirido, pues eso, la M o la P o la B, pues bueno, en este caso la R, por ejemplo, bueno, es muy avanzado, o, o la k, pues lo cambio por el anterior, que a lo mejor puede ser la T, y ya está. Y lo tengo ya sabido, y de esa forma, pues vemos muchos niños que dicen, ¡ay, tita T! Lo que está haciendo es, como no sé decir todavía el fonema k, voy a utilizar el anterior, que es el t, que lo tengo bien adquirido, y así también me hago entender. O también hay que tener en cuenta que con cada adquisición lo que hace es modificar todo el sistema fonológico, es decir, no solamente ahora ya tengo adquirido, pues eso, el sonido k y ahora lo voy a utilizar, sino que como yo antes no lo tenía adquirido y estaba usando otro, una vez que incluyo un nuevo sonido en mi conocimiento, tengo que reformular todo el sistema fonológico que tenía hasta ahora, ¿no? Entonces, veis que es una adquisición bastante complicada y que tiene mucho contenido como para no hacerlo de forma natural y de forma, eh, por así decirlo, desde que nacemos de forma congénita, ¿no? Luego, hasta los 5 años es normal que haya dificultades en las sílabas trabadas, ¿no? Esto que dicen, uy, este niño no debería hablar así, oye, no pronuncias bien. Bueno, pues sí, pues hasta los 5 años es muy normal que las sílabas trabadas, que todavía, pues a lo mejor le sigan metiendo una vocal entre medias, ¿no? Si tengo que decir precisamente, que digan precisamente, pues es muy normal hasta los 5 años, incluso un poco iniciado los 6. O por ejemplo el fonema R, pues puede ser que no se adquiera hasta los 6 años, porque para ellos es complicado, tiene que tener una motricidad lingual
ya adecuada, porque fijaos que para pronunciarlo, tienes que tener la fuerza en la lengua suficiente, tienes que colocarlo bien en el paladar y a veces si son niños que han usado chupete hasta más adelante o han sudado el dedo o han usado los biberones, pues esa parte todavía no está bien formada. Entonces, no solamente es que ellos quieran decir que ellos quieran pronunciar un fonema, sino que también anatómicamente se les tiene que acompañar. Luego estaríamos de 12 a 18 meses, ¿no? Ellos lo que hacen, en general, vuelvo a decir que las edades son un poco aproximadas. Puede ser que sea a los 9, puede ser que sea a los 20, pero más o menos en estas edades, pues los niños se comunican a través de holofrases. Es decir, ellos utilizan como frase solamente una palabra y que tiene el sentido o la función de una frase completa. Por ejemplo, ellos nos miran y nos dicen Bibi, y tú ya sabes que lo que quiere es que le demos un biberón o que quiere tomar leche, ¿no? Normalmente comprenden ya bastante más de lo que ellos pueden decir. Es normal, han estado escuchando mucho más tiempo de lo que han estado hablando. Y es posible que se hagan sobre extensiones. Es decir, que tú le llevas al zoo y, por ejemplo, ven un flamenco y dicen, uy, un pájaro, porque total, tiene alas, tiene plumas, ¿no? Entonces él lo va a llamar pájaro. No tiene todavía el léxico suficiente como para decir, uy, un flamenco de la familia de... No. Entonces esas sobreextensiones se van además a alargar hasta más o menos los 20 o los 24 meses. Luego de 20 a 24 meses pues tenemos un aumento bastante rápido del léxico, de repente empiezan a adquirir bastante vocabulario, ¿no? Y nos damos cuenta y decimos, jolín, este niño empieza a ser muy preciso en sus producciones, tienen más necesidad de comunicarse y de participar, empiezan a ver que hay más competencias alrededor, cada vez se dan más cuenta de que son independientes y de que por ejemplo, en clase hay más niños o que ven que mamá y papá hablan con otras personas y que ellos también se tienen que hacer entender. Entonces empiezan a tener esa necesidad y por tanto aprenden bastante más rápido. Utilizan ya convenciones sociales espontáneas, no hace falta que al llegar alguien le diga ahora tienes que decir hola, sino que normalmente pues son muy graciosos, ¿no? Y te dicen hola o buenos días o empiezan a usar bastante bien la concordancia en género y en número. Saben que si te dicen, uy, eh, ¿dónde está él? Se están refiriendo a un chico y pueden decir, uy, me he equivocado, ¿dónde está ella? Quería decir a mamá. O sea, ellos saben ya utilizar esa concordancia de género, igual que de número. Se me han perdido, se te han perdido el que hijo. Ay, no, se me ha perdido solo uno de los muñecos. Entonces ellos ya lo empiezan a utilizar. O por ejemplo, ya empiezan a meter artículos demostrativos y posesivos y pronombres personales en sus frases. También utilizan ya las frases, las formas verbales de infinitivo y presente, que antes, bueno, había un poco de mezcla, aunque como vamos a ver, pues todavía siguen cometiendo errores que son completamente normales a esta edad. Luego ya en la etapa de 3 a 6 años, que bueno, en realidad son 3 años, parece, se dice muy rápido, pero son 3 años lo que pasan, ya empieza a haber las típicas preocupaciones entre las familias, entre los padres, porque hay muchas diferencias entre los niños de una misma edad, ¿no? Puede que haya un niño con 3 años que hable un montón, o puede que haya un niño con 3 años que todavía no haya empezado a hablar absolutamente nada, y eso es normal. Entonces hay que concienciar a las familias de que es importante el input lingüístico que le estamos ofreciendo, pero que la mayor parte de las situaciones que tengan que ver con el niño lleven anexada una comunicación oral, pero que esto es completamente normal y que nos encontramos todavía en una fase de adquisición del lenguaje, no de algo en lo que ya tendrían que tenerlo adquirido, ¿vale? Entonces, a los 3 años, por ejemplo, los niños de 3 años normalmente, y recordad esto de normalmente, pues entienden el lenguaje descontextualizado, ¿no? No hace falta que estemos en ese sitio y en ese momento para que les podamos contar algo que ha pasado en otro sitio o en otro momento, sino que ya empiezan a comprender ese lenguaje descontextualizado, se empiezan a expresar con facilidad sobre un contexto compartido
pero todavía tienen dificultades con sucesos de otro tiempo y otro sitio, ¿no? Entienden el descontextualizado, pero no lo pueden utilizar, todavía están en el pensamiento preoperatorio. Todavía presentan bastante egocentrismo, sobre todo al hablar. Esto es importante que no confundamos el egocentrismo con el egoísmo, es decir, los niños de 3 años no son egoístas, sino que te presentan egocentrismo y es una forma de pensar, no es algo que ellos hayan elegido, no es algo negativo que ellos quieran hacer, no es que sean egoístas. Ay, es que es muy egoísta, no deja las cosas, no. No nos referimos a eso cuando hablamos de egocentrismo. El egocentrismo quiere decir que todavía no distinguen que ellos son independientes del mundo, no saben que ellos no son los únicos que existen y por tanto son incapaces de pensar en los sentimientos que tú estás teniendo, en empatizar o en decir, bueno, pues si yo lo estoy pasando mal, a lo mejor el de al lado también lo está pasando mal porque no le dejo la pelota, voy a dejársela por... No, pues todavía no son capaces de hacer ese movimiento cognitivo, ¿no? Y por eso lo de compartir desde esta edad pues es complicado porque para ellos en realidad no es el mismo concepto de compartir que tenemos nosotros, sino es, bueno, pues se lo tengo que dar porque me han dicho que se lo tengo que dar, pero no entiendo que él lo pase mal si no se lo dejamos igual que a nosotros nos gustaría que nos lo dejaran. Luego suelen presentar dificultades en los fonemas pues R doble o S, ¿no? Como veíamos antes, que incluso el R es de los últimos que se adquieren, pero aquí todavía pues el R se les escapa algo de aire y lo pronuncian distinto. Luego ya empiezan a hacer frases de 3 o 4 elementos, lo cual es bastante ya entendible, y utilizan los verbos en indicativo y en imperativo, en presente simple también y en pasado inmediato. ¿Vale? Y usan las generalizaciones en la conjugación, pues todavía no conocen todas las conjugaciones de la lengua castellana que son muy características. Entonces, pues vemos que hay niños que dicen, ah, sí, yo cabo, o el abuelo ha decidido, o sí, yo oí que dijo la profesora que, pues son cosas normales, no hace falta que les corrijáis, no hace falta que alguien les diga, uy, pero bueno, con lo mayor que eres y todavía lo dices mal o lo has pronunciado mal. Es generalización y es una etapa necesaria para adquirir la siguiente. Así que hay que dejarles, no es nada preocupante y no es nada erróneo, ¿vale? Es lo normal en esta edad. Luego tendríamos a los niños de 4 años que entonces ya empiezan a dejar atrás el egocentrismo. Todavía no lo han dejado, pero lo empiezan a dejar atrás. Hasta los 5 años no lo dejarán del todo, pero todavía presentan un lenguaje egocéntrico, ¿vale? Aunque su pensamiento ya empieza a salir de ese egocentrismo, todavía el lenguaje continúa siéndolo. Comienzan a tener ya un pensamiento lógico en el que podemos ir haciendo pequeños razonamientos. Hijo, ¿entiendes que si hacemos esto no nos da tiempo a ir a lo siguiente? No sé, ya podemos empezar a razonar, pues la lógica empieza a formar parte de su pensamiento. Anticipan y organizan lo que van a hacer, la acción, ¿no? No hace falta que lo estén haciendo para que le digas, ¿qué haces? Estoy jugando con la Geomag, sino que dice, ay, pues voy a sacar Geomag, pero no te preocupes, que luego lo voy a guardar. Ya empiezan a organizarlo, preguntan cuando no entienden, ya son capaces de darse cuenta de que no lo han entendido y preguntarte, comprenden y se expresan todavía de forma descontextualizada, que hemos visto que el año anterior no lo hacían, pues ya empiezan a ser más independientes del contexto tanto para comprender como para expresarse. Eso sí, empieza una edad que a muchos padres les pone como muy nerviosos, que es la edad del por qué, ¿no? Preguntan por qué absolutamente por todo, incluso cuando a veces no tiene ningún sentido. Ay, chicos, yo qué sé, eh, vamos a sentarnos. ¿Por qué? Porque estamos cansados. ¿Y por qué estás cansado? ¿Y por qué lo sabes? Cansado y tú, uy, ya llega el momento en que ese por qué ya no sé cómo explicárselo. En realidad no es porque quieran saber mucho, que también están en una edad de una máxima curiosidad, sino que también ese porqué tiene un significado afectivo, ¿no? En el que necesitan saber que todo tiene un porqué, ¿vale? Que todo tiene una respuesta y sobre todo que su cuidador principal más o menos la conoce. Pero no es tanto por saber la respuesta, incluso a veces ni la escucharán, como para saber que hay una respuesta detrás de cada cosa.
y comienzan a usar tanto el condicional como el subjuntivo. Luego ya a los 5 años empiezan a contar historias inventadas, es decir, completamente descontextualizado, usando la imaginación, ordenan correctamente acontecimientos pasados, cosa que antes pues es complicado. Oye, ¿qué día comiste lentejas? Ayer. Y ayer puede ser ayer o hace 3 días. Se interesan por los análisis ya silábicos y fonéticos, ¿no? Empiezan a ver, ala, de repente se dan cuenta y caen, ala, si papá empieza como Paco, ala, si la letra de papá es igual que la mía, si empieza igual que yo, y entonces puedes hacer con ellos ya juegos de, a ver, ¿qué es todo lo que empiece por pa? Entonces puedes empezar a jugar con ellos, palanca, pala, es verdad que al principio pues les irá costando, pero cada vez menos, y son juegos además que les engancha, que les gusta mucho, no es solamente para jugar con el lenguaje, sino que les gusta mucho jugar a este tipo de juegos. Luego las que presentan son con los conceptos abstractos, todavía las metáforas, las analogías, palabras como tolerancia, por ejemplo, o valores, cosas que no tienen un referente todavía concreto, pues no, todavía les cuesta utilizar ese tipo de palabras, y ya usan las convenciones mucho más allá de las sociales, sino que muchas veces que decimos, uy, vaya lenguaje de vieja que tienes, ¿no? Mírale, qué redito. Madre mía, ¿cómo te has puesto? Te has puesto fino filipino, ¿no? Esas cosas que dicen los niños que son tan graciosas, pues ya las utilizar ellos de forma espontánea. Y hasta aquí el desarrollo normal de la comunicación. Vamos ahora con la parte 2 de la unidad 1. Muchas gracias por vuestra atención.